Antes de todo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar en este espacio, un espacio en el que queremos nosotros compartir con ustedes este sueño que hemos tenido los estudiantes de la Universidad de Alicante, quienes estudiamos argumentación jurídica en esa prestigiosa universidad. En ese sentido, hemos conformado la red de argumentación jurídica que está integrada por varios estudiantes de diferentes países. Y nos sentimos orgullosos, por supuesto, de este evento, porque lo hemos hecho con mucho esfuerzo. Cada uno de nosotros somos profesionales del derecho y estamos realmente gustosos de poder estar en la Ciudad de México y compartir nuestros conocimientos y cada uno de los logros con todos ustedes. De inmediato vamos a arrancar con la primera mesa presentando a nuestros distinguidos panelistas. Está con nosotros el maestro Rodolfo Félix Cárdenas. Él es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho con mención honorífica, con más de 25 años de práctica profesional en materia penal. Realizó estudios de especialidades en ciencias penales en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó estudios de Derecho Penal, parte general y parte especial en la Universidad de Salamanca, España. Posee el grado académico con matrícula de honor de máster en Constitución, Derechos Humanos y Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona, con fecha de titulación 14 de septiembre de 2005. Doctorado en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con sede en Madrid, España, bajo la tutoría del profesor Dr. José Cerezo Mir. Ha sido profesor en diversas instituciones académicas y universidades del país, impartiendo clase a nivel de licenciatura y maestría, tanto en la maestría en Política Criminal como en Derecho Penal y Procesal Penal. Profesor de la materia de Derecho Procesal Penal en la Escuela Libre de Derecho, Sistema Acusatorio. También coordinador y profesor de la especialidad en Sistema Acusatorio en México en la Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México. Miembro de número del Centro de Estudios Política Criminal y Ciencias Penales. Creador y ex coordinador de la Comisión Penal ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, conformado parte de la Comisión de Derecho Penal, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, ex Procurador General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. También fue consejero de la Junta Directiva de la Defensoría Pública Federal, consejero en el Consejo Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Ha recibido capacitación en el sistema acusatorio en diversos países como Chile, Colombia, Estados Unidos. Capacitador por méritos, SECTEC, para la enseñanza del sistema acusatorio en México, así como al Poder Judicial de la Federación. Actualmente mantiene especial atención en la capacitación y práctica profesional de dicho sistema, participando activamente en foros de discusión, conferencias, programas de televisión y asesorías respecto al mismo. Conferencista en temas relacionados con el proceso acusatorio Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, Perú y Venezuela. Catedrático en la maestría de Derecho del programa procesal penal que se imparte en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Colombia, en el módulo sobre el sistema de pruebas en el modelo acusatorio. También obtuvo el grado académico LLM en litigación oral con la distinción de Magna Cum Laude en California Western School of Law. Fecha de titulación, agosto del 2016, integrante del grupo de profesionistas que participó en la elaboración del Código Nacional de Procedimientos Penales en México, socio fundador del despacho Félix Cárdenas, dedicado al litigio en materia penal. Así es, el currículum del doctor, del maestro que nos acompaña es extenso y pues contamos con su distinguida presencia en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto, está con nosotros uno de los miembros de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica de RIAG, nuestro querido Juan Manuel Guzmán Santoro. Muchísimas gracias a Juan Manuel porque el día de hoy pues compartirá una obra que pues le ha costado mucho, sabemos la dedicación y el esfuerzo para realizar este libro y pues queremos nada más contarles cuál es la trayectoria de nuestro querido compañero. Juan Manuel Guzmán Santoro es abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, máster en Derecho de Daños de la Universidad Girona, España, máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, España, experto en Prevención Penal y cómplice en la Universidad Internacional La Rioja, España.
exfundador, director de la División Penal del Estudio Jurídico Romero Méndez. También es litigante, pues, en Ecuador, todos lo conocemos. Vamos a conocer también un poco más de su trayectoria, rápidamente de lo que él realiza en nuestro país. Como lo mencionábamos, tiene algunas titulaciones, abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También él tiene un LM en especialidad en litigación oral de la Universidad de California Western School of Law, entre otras actividades que ha realizado durante su carrera profesional y su preparación, por supuesto. Y lo mencionábamos, también es parte de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica, miembro fundador. A nuestros dos panelistas, darles la bienvenida con un fuerte aplauso y agradecerles por estar aquí. Este espacio es de ustedes. Adelante. Buenos días. En esta fría mañana aquí en los patios de la UNAM, ¿verdad? Que siempre me da mucho gusto venir. Me toca cada rato que vengo por Alfix Samud, y hace mucho que no venía yo aquí al auditorio que lleva el nombre de uno de mis maestros aquí de la UNAM, el maestro Floris Margadán. Déjenme decirles, antes que platicar con relación a este libro que me han encomendado, que esencialmente mi presencia aquí obedece pues a la influencia de Diana Nava, que está por ahí atrás sentada, que es una querida alumna egresada de la Escuela Libre de Derecho, siempre muy activa, y ya cuando me di cuenta de esta red iberoamericana de argumentación jurídica, y pues ya dije, pues Diana debe estar ahí metida, y no me equivoqué, ¿no? Siempre es muy activa y siempre es muy positiva. Por otro lado, pues decirles que me da mucho gusto encontrar estos esfuerzos de jóvenes abogados que cada vez parece son mayores, cada vez ahora que los estudios en el extranjero pues permiten que se unan estudiantes de distintos países, pues siempre hay muy buenas iniciativas para ir formando grupos de estudio o grupos que continuamente van creciendo y se van ayudando, porque esto no solo sirve para el desarrollo profesional, sino para comunicar también las experiencias y fortalecer lazos de amistad, y en ocasiones más, ¿verdad? En ocasiones pues resulta que ya hasta hemos tenido grupos donde se casan, ¿no? Pero bueno, qué bueno que hacen esta red iberoamericana, me da mucho gusto y los felicito, sobre todo porque tiene una base muy interesante, que es esta maestría en la Universidad de Alicante. Bien. No tenía yo el gusto de conocer a Juan Manuel hasta el día de ayer, que por mera coincidencia, que él estaba en mi alma mater y yo andaba en tribunales, pues ahí coincidimos. Pero sí que a través de la lectura de este anteproyecto que me han pedido que yo refiera, pues me he dado cuenta que quienes son autores, y principalmente el del mismo, pues tiene una visión muy clara de hacia dónde quieren dirigir las cosas, ¿no? El documento que me han pedido que yo comente, que es un anteproyecto de ley para el Ecuador, un anteproyecto de ley que además diría yo que es un poco especial, que pareciera así de pronto por la encomienda que se les dio para realizarlo, como que si fuera algo muy definido, muy encaminado a un punto muy específico, pero en el fondo es algo que tiene una pretensión muchísimo mayor, al menos en mi opinión, así lo veo. Este es un anteproyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia en el deporte. Por eso decía que como que tiene de inicio así una idea o un fin muy específico, que es la prevención de la violencia en el deporte, pero no es tanto así. Yo digamos que ese es el punto a donde tenían ellos que llegar, o a donde era la razón por la cual entiendo yo esta encomienda se les hizo, pero esto pasa por algo mayor, ¿no? Como voy a tratar de exponer mis puntos de vista acá, en donde se ve que el esfuerzo que se hace en este anteproyecto, pues lo que representa es que se tiene una conciencia clara, se tiene una concepción clara de realmente cómo poder construir o proponer cosas de este tipo, porque lo que aquí se está haciendo es presentar algo más, que es realmente una propuesta para un sistema que no solo queda en esto, sino que entra al derecho penal puro y duro, digámoslo de esta manera. Digamos que es tan avesada la propuesta que se hace en este proyecto, que
toca una parte importante, y esto es lo que me da mucho gusto, porque yo a las edades también de Juan Manuel era igual y sigo siendo igual y él va a seguir siendo igual, no se le va a quitar, se ve en la persona cuando escribe así. Cuando uno se involucra a hacer las propuestas de ley y presentarlas ante los órganos legislativos, pues uno siempre hace el mejor esfuerzo y trata de que las cosas vayan lo mejor, ¿no? Y luego ya nos vamos a enfrentar con que nos empiezan a quitar pedacitos de lo que hacemos, etcétera, bla, bla, ¿no? Pero uno tiene siempre que buscar plantearlo mejor y hacerlo en grande, porque precisamente si no se queda coartado. Y este es un trabajo que va hacia allá. Miren, de lo que se trata en este anteproyecto es de establecer, en principio, digamos, un esquema legal desde el punto de vista tanto preventivo como desde el punto de vista de reacción, como lo menciona la propia obra, digamos, para prevenir en inicio conductas delictivas que tienen que ver en el ámbito deportivo y especialmente, digamos, en el ámbito del fútbol. No se trata aquí de ser conocedores o no del fútbol, yo soy absolutamente ajeno a ese deporte, pero de lo que se trata aquí es de entender que justamente en razón del mismo, todo el mundo sabemos, nadie es ajeno de los enormes problemas de violencia que se presentan alrededor de los partidos de fútbol. Ya no vamos a hablar de las campañas que se hacen en el campo, en el pasto, entre los partidos, entre los equipos que se presentan al juego, sino justamente entre las personas y mayormente entre un grupo de personas, las porras que tenemos en todos los lugares, que hacen unos desmanes pavorosos y donde han resultado no solo casos muy serios de gente lesionada, sino de gente que ha perdido la vida. Y eso es lo menos, porque no se trata incluso tan solo de estos grupos que digamos organizados de alguna manera, sino que también incluso de personas en lo individual o muy pequeños que simple y sencillamente dentro de la afición suelen entrar a los estadios introduciendo a los estadios pues ciertos elementos que son de riesgo, ¿no? Acá ha pasado en los juegos de fútbol en donde se han metido cohetones y se ponen de un lado a otro. Hace muchos años en un partido de fútbol americano una gente que perdió la vida, ¿no? De un cohetón que se fue de un lugar a otro. Bueno, digamos que como un punto central de lo que va a tener que dirigir esta obra, aunque les digo no es todo. A ver, ¿cuál es la propuesta aquí que se hace? Se parte un punto de considerar que lo que hay que hacer aquí es mirar hacia un modelo que tienda a responsabilizar a la persona jurídica. Y el modelo que aquí se propone, que aquí se adopta en este anteproyecto, es lo que se conoce como un modelo de autorresponsabilidad. Por contrapartida, y decirlo en términos muy concretos, porque modelos hay muchos y variantes hay muchas también, a lo que se conoce como un modelo de heteroresponsabilidad. Se deja aquí muy claro que en el Ecuador ya hay una regulación penal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la ley orgánica, si me corrige si me equivoco el nombre, integral penal, o penal integral penal. Código orgánico integral penal, que para los que no son de allá, los que no conocemos, me decía Juan Manuel que se llama así porque tiene, por un lado, integrado el Código Penal, el Código Procesal Penal y me parece que la materia de ejecución de sanciones, ¿sí? Por eso es un Código Orgánico Integral Penal. Entonces, que ahí está previsto la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero en un modelo distinto a la propuesta que se hace en este anteproyecto. Entonces, acá se parte de una propuesta de un modelo de autorresponsabilidad, considerando justamente que las personas jurídicas tienen esa facultad, esa posibilidad de autorregularse, ¿sí? Para la prevención de delitos en su seno. Y esto es muy importante porque aquí lo que se detona en la propuesta inicial, que se hace es siempre poner el énfasis, por un lado, en primer lugar, a los aspectos relacionados con la prevención de delitos en el seno de la empresa y por otro lado, a lo que va a venir a ser, digamos, una segunda parte que es la parte relacionada con la reacción para el caso en que los hechos delictivos se cometan. En un modelo como el que aquí se propone, que es esta parte interesante, y voy a ir de la mano de algunos de los referencias que se van haciendo acá, ¿sí? En esta parte que aquí se propone, de lo que se trata es de considerar ya no esta idea que normalmente pasaría de que cuando hay hechos de esta naturaleza,
pues se busque siempre responsabilizar a la persona física, la que prendió el cuetón, o los que se robaron el camión, o los que golpearon en el estadio a una familia, o cosas de ese tipo, ¿no? Sino que se tiene que mirar más hacia la responsabilidad de la persona jurídica bajo ciertos supuestos. Y entonces aquí, en esta propuesta, pues de lo que se trata es también de ir llevando de la mano en este sistema que se propone cómo es que podría hacerse o cómo es que podría llevarse a cabo bajo este sistema que se propone esa responsabilidad penal de los clubes, de las sociedades, vamos a decirlo en general, que al fin y al cabo son las encargadas de conducir esos juegos, los administradores, los dueños de los estadios, etcétera, quien tenga esa gestión justamente que esté en sus manos prevenir, ¿sí? Buscar evitar la comisión de hechos delictivos. Y aquí es donde hay una propuesta muy interesante porque para mí absolutamente desconocida, como soy ajeno al fútbol, pero sí que veo que aquí hay algunos países que ya han, de acuerdo a la referencia que se hace, algunos países que ya han dado un paso en esto y este es a donde también se quiere llevar esta idea. Entonces, ¿cómo hacerlo o cómo es la propuesta que se está haciendo aquí en ello? Miren ustedes, a ver. Primero, de lo que se trata en general es contar las personas jurídicas, los clubes, etcétera, con, digamos, programas de cumplimiento, esencialmente, bueno, programas de cumplimiento y programas de cumplimiento que vamos a ponerle, entre comillas, la referencia robustos, porque no se trata de cualquier programa de cumplimiento, se trata de un programa de cumplimiento adecuado, un programa de cumplimiento que requiere de ciertas exigencias y que además sea efectivo en la práctica, efectivo en los hechos, para que sea lo que tiene que cumplir el programa de cumplimiento, que son programas de prevención de riesgos, ¿no? De eso se trata. Incluso comentando ayer con Juan Manuel, hablábamos en un concepto que le parece muy raro a las personas, y que esto tiene que ver con lo que se conoce como el Criminal Compliance Program, ¿no? El programa de cumplimiento penal, porque existen los programas de cumplimiento que no son penales y que se piensa que con eso bastaría para cubrir los riesgos, y ahora dicen que los penalistas lo que estamos haciendo es inventarnos estos programas de cumplimiento penal, porque dicen, bueno, es que es un mercado de trabajo, así nos dice. La verdad es que es importante e incluso yo encuentro base normativa en el trabajo para esos programas de cumplimiento penal, ¿no? O sea, excede incluso el programa de cumplimiento penal del mero programa de cumplimiento, que además habrá que decirlo, esos programas de cumplimiento normales, en complemento a esto que dice aquí en la obra, pues son programas que estaban puestos en manos de empresas muy importantes en todos los países del mundo, empresas muy importantes, prácticamente firmas internacionales, como KPMG y este tipo o sea, lo hacían prácticamente los contadores, ¿no? Esto no tenía nada que ver con abogados, hasta que empezó a fluir este tema de la responsabilidad penal de persona jurídica 20 años más o menos para acá, que se ha ido extendiendo de manera muy importante y tomando como base pues el modelo americano, que es prácticamente donde todos estamos abrevando para ello. Bueno, entonces existe ese primer aspecto que hay que entender a los programas de cumplimiento como programas preventivos, prevención de riesgos, para ver si efectivamente una persona jurídica puede ser o no responsabilizada penalmente de delitos cometidos en su seno. De lo que se trata aquí entonces es de prever normativamente que las personas jurídicas, y digo yo que esto tiene más pretensión, porque si bien es cierto, va al ámbito del fútbol, no queda fuera todo el deporte, y a mí me parece que no queda fuera en la propuesta de ellos nada, porque en el fondo es una propuesta de cambio también al Código Penal, ¿no? A la ley orgánica, al Código Orgánico Integral Penal. Bueno, pues que esté prevista como una obligación de la persona jurídica el prever programas de cumplimiento para poder precisamente prevenir riesgos. Ahora, vale la pena señalar sobre esto lo que no se dice en el documento, y además que no tiene por qué decirse, porque esa es parte de toda la construcción teórica a raíz de las normas propuestas, ¿no? El hecho de que no existe un programa de cumplimiento no quiere decir necesariamente que las personas sean en automático sancionadas. El problema es otro, el problema es que hay que meterse a probar, y eso es más difícil. Por eso lo interesante, y esta es la tendencia actual,
hay que buscar en los modelos que esté previsto el programa de cumplimiento como un deber que hacer, porque eso tiene otras consecuencias. El cumplir con el programa de cumplimiento, tenerlo, puede tener problemas, puede tener y normalmente se va a hacer el efecto si se acredita que es un programa funcional, un programa robusto, ¿sí? Pues que exima, como dice el autor, utilizando los términos del autor, exima la responsabilidad de la persona jurídica. Eso, digamos, excluya la responsabilidad de la persona jurídica. Bien. Es interesante, por ejemplo, en este sistema de prevención de riesgos se propone, pues la idea del esquema de prevención de riesgos, hay una suma de ideas o de aspectos que están propuestos en la normativa, como por ejemplo un oficial de cumplimiento de riesgos específicamente pensado para esto del deporte, ¿sí? Que es un oficial de seguridad, como acá se le llama, ¿no? Son los oficiales, algo así parecido como los oficiales de cumplimiento en los entes corporativos ahora para este aspecto, ¿no? Pero con unas funciones muy particulares, ¿sí? De aglutinar pues todo, ser un órgano, yo le llamaría así como algo concentrador, que no estén dispersas todas las funciones, sino el tener el control de todo esto para poder evaluar los riesgos o minimizarlos a la hora en que se presente o se va a presentar un evento de esta naturaleza, los riesgos de la posible comisión de un hecho delictivo, ¿no? A través de un mecanismo que se propone también acá, que habrá sido interesante conocerlo, ¿no? Que es a través de pues, una serie de formularios. Yo creo que esos formularios muy pensados y muy dirigidos para evitar de alguna manera pues estos riesgos, ¿no? Yo entiendo que serán una especie de cuestionarios, entornos de seguridad para evitar o mandatar también y controlar revisiones a la hora de entrar a los estadios y cosas de ese tipo. Pero bueno, este es oficial de seguridad y cumplimiento. No se puede hacer absolutamente nada, y esto lo prevé también aquí el anteproyecto, evidentemente si no hay los recursos asignados para poder cumplir cualquier programa de este tipo. Porque esto es tan fácil como decir ahora que existe un programa de cumplimiento en cualquier área que tenga que ver con un ente jurídico, y tan común como está sucediendo en muchos países. Esto es una regla. En México pasa, en España pasa, etcétera, que pues hay quien se ha abocado a hacer programas de cumplimiento pues prácticamente, digamos, de panadería, ¿no? Así como que si fuera en horno, y abogados que están vendiendo, no, pues tienes un programa de cumplimiento, pues aquí está tu programa de cumplimiento y tú ya no tienes responsabilidad. Pasa algo y como si fuera, diríamos acá en México, una Virgen de Guadalupe, ¿no? Un escudo antibalas, pues no pasa absolutamente nada, y eso no es así. Y eso no es así, ¿no? Entonces, por eso el proyecto es muy atinado, porque va diciendo, a ver, ¿qué requisitos tenemos que satisfacer para poder tener un programa que digamos nosotros que funcione, que sea funcional, que sea robusto? Y a partir de ahí analizar en el caso concreto, que es la pretensión que derivo yo de lo que aquí se dice, si hay o no posibilidad de responsabilizar a la persona jurídica, ¿no? Pero aquí sí se establece, digamos que aspectos mínimos, necesarísimos, para prever un sistema de este tipo. ¿Okay? Por supuesto que esto no puede llevarse adelante si no se mira hacia el otro aspecto que también contiene la propuesta, que es lo que tiene que ver con la parte de reacción. ¿Y qué tiene que ver con la parte de reacción? Pues la parte de reacción prácticamente es esta idea enfocada a la reforma, le voy a llamar yo a la ley penal o al código penal actual, en la parte penal en Ecuador del involucramiento de este sistema, que ahorita voy a detener unas cositas directamente, y por supuesto la previsión de ciertos tipos penales, ¿no? La previsión de ciertos tipos penales, que además están construidos de una manera que tiene absoluta lógica, ¿no? Que tiene que ser con un peligro abstracto, porque yo creo que no hay otra manera de construirlos, ¿no? Para prever esta posibilidad de comisión de esas conductas delictivas, yo creo que no puede ser de otra manera. Entonces, mire, voy a tomar nada más unas referencias aquí muy rápidas para tratar de escudriñar y explicar lo que yo creo está en la mente de los autores al prever esto en esta interesante propuesta. Se habla, miren, de la responsabilidad penal de la persona jurídica, por supuesto, como un modelo de autorresponsabilidad, y eso quiere decir un modelo autónomo, sin perjuicio de la responsabilidad penal que se puede exigir a la persona física, lo que quiere decir que en una propuesta de esta naturaleza se puede perseguir a una persona jurídica sin perjuicio de perseguir o no a la persona física. O sea, no es dependiente una de otra, no es un modelo de heterorresponsabilidad, genéricamente
entendido, responsabilidad vicarial, etcétera, que es el que entiendo yo, de acuerdo a la crítica que hace Juan Manuel, es el que tiene el modelo ecuatoriano actual, ¿no? Entonces, para que vean ustedes por qué luego digo que los jóvenes son muy arrojados, ¿no? Porque la propuesta es una propuesta de reforma pues a la ley penal, al Código Penal, en ese capítulo importante, y que me parece más a mí muy atinada, porque está perfectamente acreditado, ha sido muy discutido en el ámbito dogmático, aunque hay discusiones todavía, pero yo creo que este tema de estos modelos de heterorresponsabilidad han demostrado pues, que efectivamente tienen enormes problemas. Entonces, la vía es la vía de la autorresponsabilidad, que es la vía que se acoge en el proyecto que aquí se presenta, ¿sí? Por supuesto, se prevé también en este modelo, pues, de qué manera la persona jurídica va a poder ser responsabilizada, y hay que atender pues a las decisiones, a los actos que realizan las personas que llevan adelante la dirección, la representación de la empresa, y que realizan los actos en representación de la misma, en provecho de la misma, en beneficio de la misma, etcétera, ¿no? Esa es una posibilidad, pero también la de otros que son dependientes de los que estos dirigen, y que ahí normalmente vamos a encontrar conductas de omisión. ¿Okay? También es algo que viene perfectamente previsto, se destaca con claridad, fíjense, la palabra es perfectamente ejemplificativa, o más bien sumamente expresa lo que aquí se quiere, en el artículo 50, cuando se habla de autonomía. Autonomía quiere decir autorresponsabilidad, entiendo que así lo están planteando. La responsabilidad penal de la persona jurídica es autónoma, ¿no? O sea, responde por ella. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquí a lo que se ha de enfrentar con un modelo de este tipo es a entender que lo único que puede vincular a la persona física con la persona jurídica, ¿sí? El presupuesto que se requiere nada más es que actúe una persona física y exista lo que la doctrina le llama aquí un hecho de conexión, y nada más. Es más, ese término, si mal no recuerdo, el hecho de conexión es un hecho es un término que viene acuñando incluso el prologuista de la obra, ¿no? Que es Gómez Jara. Él habla del famoso hecho de conexión, pero la persona jurídica tendrá su propio injusto y la persona física tendrá su propio injusto. Es una parte. Y aquí lo que se está proponiendo es que la persona jurídica se sancione, se persiga, etcétera, aparte de una persona física, lo cual es una tendencia que me parece a mí, al día de hoy, por la tendencia que hay que observar, ¿no? No se extingue la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se hayan fusionado, transformado, escindido, disuelto, liquidado o aplicado cualquier otra modalidad de modificación prevista en la ley. Y es que esa es una norma básica y elemental de la exigencia de la responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Por qué? Porque es muy fácil eludir la responsabilidad penal cuando ya una persona jurídica está involucrada en la comisión de un hecho delictivo. Si nosotros llevamos a cabo una fusión, una escisión, una transformación, pues sería simplemente acabar con la persona jurídica anterior y decir, bueno, pues aquí ya no pasó nada, ¿no? Por eso digo yo que tiene los mínimos indispensables para la propuesta, tener un muy buen soporte esta propuesta. También la otra, la exclusión de punibilidad. No hay responsabilidad penal de persona jurídica cuando las personas naturales indicadas en el 49 hubieran cometido el delito en beneficio, interés o provecho exclusivo de un tercero ajeno a ella. Debe ser en provecho de la persona jurídica, pero ha de ser un acto que se debe de realizar, ¿sí? Es decir, en el seno de la persona jurídica, ¿sí? Pero en provecho de la persona jurídica. Aquí lo que se hace y el planteamiento de base es la creación de un riesgo precisamente, pues que deriva justo de lo que se conoce como el defecto de organización, que es el título que venimos prácticamente en el ámbito penal ya acuñando, que es una propuesta del profesor Tiedemann, ¿no? Ya venimos acuñando, y de ahí deriva justamente ese riesgo que se concreta en un resultado lesivo, así decimos nosotros, ¿no? Pero tiene que ser en el seno de la empresa y tiene que ser en provecho, en beneficio, etcétera, para la empresa. ¿Sí? ¿Qué es lo que aquí se prueba? Si es en beneficio de un tercero, eso no tiene que ver con la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque pasa mucho que se habla de estos temas de responsabilidad penal de persona jurídica, y entonces lo que todo el mundo empieza a ver, y sobre todo en el ámbito de la práctica, es decir, pues ahora vamos a acusar a todas las empresas, porque acusando a las empresas se espantan más rápido, y entonces las empresas lo que van a hacer es más rápido reaccionar a la solución de un problema yendo a las personas físicas. No, entonces hay que entender que tiene que ser en beneficio, en interés, en provecho de la persona jurídica, pero en el seno de la propia persona jurídica. E incluso en exceso de facultades de la persona que represente a la persona jurídica, pareciera, y al menos creo que esa debe ser la idea, que ahí tampoco debe caber esa exigencia de responsabilidad, ¿no? Un tema fundamental también, decía yo, las eximientes de responsabilidad, donde se prevé en el proyecto que quede exenta la persona jurídica de responsabilidad penal,
Fíjense bien, si el órgano de administración de la persona jurídica ha adoptado y ejecutado antes de cometer el delito los programas de prevención del delito, los programas de cumplimiento. Y hay que decir que en ocasiones, claro, el programa de cumplimiento va a ser central, pero hay otros aspectos importantes, como pueden ser códigos de ética o cuestiones de este tipo u otras normativas que rijan dentro de la empresa, pero siempre y cuando sean efectivos. Siempre y cuando sean efectivos. Si se tiene un programa de cumplimiento y se acredita esto quiere decir que la persona jurídica va a estar bien protegida ante un tema penal. Si no lo tiene, y también es previsto aquí en la obra, si no lo tiene, pero lo realiza con posterioridad, normalmente siempre vamos a un sistema de atenuantes, ¿no? Es decir, siempre se va a ver beneficiada. Este es el sistema de ¿cómo le llaman los americanos? Del palo y la zanahoria, ¿no? Del stick and carrot, o carrot and stick, o carrot or stick, ¿no? En donde es el sistema americano, ¿sí? Palo o zanahoria, ¿no? O sea, tú cumples, zanahoria, no palo. ¿Ah? Y eso es aquí lo que se está proponiendo en nuestra propia pensión. Bueno, ya nada más para cerrar un comentario, porque ya me dicen que ya nos tenemos que, bueno, que yo me tengo que callar, que ya tengo yo que terminar con esto, pues esa es la parte que me parecía más importante. Sí hay que entender que esta propuesta, y déjenme decirles, uno lo ve, luego son libros chiquitos, ¿no? Yo pensé que iban a entregar a mí un libro así de este tamaño. Le dije a Diana, oye, pues vas a poner que te veo con un libro de este tamaño, ¿no? Cuando me dijo más o menos el tema. No, pero yo cuando lo vi, pues me animé bastante. Dije, está chiquito, ¿no? Está muy fácil de leer. Pero la verdad que me ha gustado mucho, Werner, porque es algo muy bien hecho. Para poder escribir y saber escribir, hay que tener capacidad. Para bajar las ideas con claridad se requiere más capacidad. Y el libro es muy puntual. O sea, la propuesta es muy puntual. Yo espero que en tu debate ahora en Ecuador, en donde veo aquí tu queja porque te han tocado a tu creación aquí y no te ha tocado mucho que toque, pero eso acostúmbrate siempre que presentes leyes, bueno, que al menos salga algo muy bueno de esto, porque me parece que es una muy buena propuesta y te felicito. Y los felicito a todos por esta organización. Muchas gracias. Bueno, primero, ¿me escucha? ¿Sí se escucha? Sí. Buenos días a todas las personas que están aquí presentes, a los que nos están viendo. Primero agradecer con mucho énfasis la presencia del doctor y que me haya antecedido en la palabra, que se haya tomado la molestia de haber leído en detenimiento el proyecto que nos estamos, valga la redundancia, proponiendo de cambio normativo estructural en Ecuador. Y pues al momento de pensar lo que he venido a decir acá, he tenido dos posibilidades básicamente. Una, hacer una exposición dogmática, técnica del proyecto como tal y por qué se hizo así. O la segunda posibilidad era más o menos venir a compartirles como jurista, al igual que ustedes, la oportunidad que me fue dada y que no todos los juristas tienen la oportunidad de tener, digamos, que es salirse un poco del plano del razonamiento aplicador de las normas que preexisten, sino la oportunidad de abordar un fenómeno, una problemática sociológica, algo así como desde el punto de vista de cientista social, como un problema que pues, puede solucionar de alguna forma, utilizando los recursos jurídicos que cada uno conoce, ¿sí? Entonces, esto realmente empieza en el año 2017, cuando en el Ecuador empieza a desbordarse realmente el fenómeno de violencia dentro del aspecto deportivo, ¿sí? El fenómeno de violencia empezó, digamos, a cobrar magnitudes ya incontrolables, y de hecho todo se desbordó cuando hubo ya un muerto en un estadio, ¿no? En ese entonces, mi cliente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, mi entonces cliente, convocó a una junta a las autoridades y a todos los partícipes que consideró necesario llamar para abordar el fenómeno, y pues formé parte de aquella reunión en donde se concluyó la creación de una norma, y bueno, se me encomendó a mí, a mi equipo, la creación de una norma para poner fin a la violencia en el deporte. Ojo con la expresión poner fin, porque eso realmente
grafica y dibuja la finalidad de la norma. Desde ese momento, pues, tuvimos un desafío muy grande, que era, bueno, cómo se le pone fin a un fenómeno de violencia en un aspecto específicamente deportivo. Y cabe decir que al tratarse del deporte como tal, yo no contengo en mi, no llevo conmigo un fanatismo muy grande ni a un equipo de fútbol o algún deporte en concreto, pero siempre he sentido un cariño y una identidad muy grande con el deporte en sí, que yo considero una actividad muy grata para para los seres humanos, y por eso le tengo una especial consideración al deporte, ¿no? Y como un evento, una situación que no debe significar en ningún escenario una situación riesgosa para nadie, sino más bien una actividad recreativa. Entonces, bueno, básicamente, primero debo empezar diciendo que este proyecto no lo hice solo, es un proyecto que lo hice en conjunto con mi gran amigo y hoy socio Roberto Andrade, quien no pudo estar acá por estar regresando a Ecuador después de haber participado como observador electoral en las elecciones de Brasil. Pero bueno, Roberto, aquí lo hago mención porque fue coautor de esta norma. Bueno, entonces nos hemos sentado y hemos visto el fenómeno de violencia en el deporte y hemos dicho, bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué hay que hacer? Entonces, básicamente empezamos primero a aprender de experiencias comparadas. Empezamos a ver países que ya habían abordado el fenómeno de alguna forma y pues empezamos a aprender y a nutrirnos de la información que esas experiencias nos proveían. Luego empezamos a ver hacia adentro y básicamente vimos una situación muy clara, muy clara, que era básicamente un desajuste en cómo interactuaban los cuatro partícipes, los cuatro protagonistas del deporte a nivel nacional. ¿Cuáles son estos cuatro protagonistas para efectos de esta propuesta? Primero, las federaciones ecuatorianas o las federaciones de deporte, ¿sí? Cada deporte tiene su propia federación que actúa como de alguna forma ente rector. Segundo, los partícipes per se del deporte, llámese clubes, asociaciones, propietarios de estadios y todas estas personas que fungen como partícipes per se del escenario deportivo o de las arenas deportivas, como lo hemos denominado en este proyecto. Tercero, la autoridad nacional que tiene como propósito prevenir los riesgos, que en nuestro país se denomina la Secretaría Nacional de Riesgos. Y cuarto, la justicia como tal, ¿sí? Haciendo una revisión muy detenida de cada uno de estos partícipes, de estos protagonistas, fuimos entendiendo poco a poco cuáles eran sus limitantes, cuáles eran sus atribuciones y más que nada cuáles eran sus déficits al momento de interactuar entre sí, ¿sí? Y vimos que era ahí justamente donde estaba el problema. Nótese que lo que se nos encomendó fue eliminar el deporte, eliminar la violencia en el deporte, no solo sancionarla, sino eliminarla. Nótese que hay un cambio radical y yo creo que ahí viene una primera crítica de nuestro proyecto al Código Orgánico Integral Penal, que a mi criterio falló en recoger este aspecto de prevención que la corriente penal internacional ya ha establecido como una certeza, como un fin a perseguir, que es, bueno, las conductas no solo se sancionan, sino que las conductas se sancionan como consecuencia de una finalidad preventiva, y siempre todo esfuerzo normativo debe dirigirse a que la conducta violenta, a que la conducta delictiva no exista, y solo se justifica una sanción como consecuencia a las normas que prevengan los delitos. Bueno, una vez que hicimos este análisis de estos cuatro digamos, partícipes del fenómeno, nos dimos cuenta que era necesario hacer un reajuste de cómo interactuaban, ¿sí? Era necesario reajustar su interacción.
Para eso estudiamos cada Federación Ecuatoriana de Deporte y decidimos atribuirle mucho más poder, mucha más capacidad de normar. Reconocimos en cada Federación Ecuatoriana de Deporte esa expertise que tiene sobre su respectivo deporte. Mal podría venir una norma emanada de la función legislativa, normando, valga la redundancia, una determinada actividad deportiva cuando hay entidades rectoras que las conocen mejor que nadie y son ellas quienes pueden decir cuáles son las mejores formas de llevarlas a cabo, cuáles son las mejores formas de prevenir sus riesgos, etc. Esa es la consideración que se le ha dado a las federaciones del deporte en esta normativa y por eso se ha robustecido su rectoría, otorgándoles también potestades registrales, como ya un poco explicaré, potestades normativas internas, que a su vez están asociadas con la potestad que se le dio a su vez a la Autoridad Nacional de Prevención de Riesgos. Básicamente lo que se hizo fue separar la capacidad normativa o la capacidad de establecer condiciones para decir cómo se debe llevar a cabo una actividad deportiva determinada y disociarla de la capacidad de establecer una acreditación para llevar a cabo. Por ejemplo, me ejemplifico lo que estoy tratando de decir. Se otorgó la capacidad de la Federación, digamos, Ecuatoriana de Fútbol de establecer los requisitos mínimos que deben haber en un estadio, de la potestad de la Secretaría Nacional de Riesgos para otorgar la licencia a ese estadio una vez que cumplan los requisitos establecidos por la Federación, ¿sí? Eso a lo largo de todas las federaciones. Por otro lado, se vio que los estadios, clubes, asociaciones, propietarios de estadios, tenían, si bien tenían una cualidad protagonística, digamos, en el aspecto deportivo, no tenían una interacción muy clara y no había un mecanismo para hacerlos pertenecer a este nuevo esquema. Y es por eso que aparece la noción de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Quisiera hacer una pequeña aclaración porque sonaría a que estoy proponiendo una responsabilidad muy agresiva a la persona jurídica en el Ecuador, y más bien lo que he venido a tratar de hacer es reajustar el sistema que hay. En Ecuador se estableció un sistema, a mi criterio, un poco perverso para la persona jurídica porque hoy por hoy es sumamente peligroso. Hoy por hoy es un sistema que no establece incentivos positivos para que las personas jurídicas implementen programas de cumplimiento y tal. No, hoy por hoy en Ecuador existe un sistema en el cual la transferencia de responsabilidad es infinita a las personas que forman parte de una persona jurídica, y con el simple hecho de delinquir uno y poder haber beneficiado a la persona jurídica, pues responde a la persona jurídica sin más. Esto ya se ha discutido en otras jurisdicciones, la dogmática penal la ha superado y ha coincidido en que ese sistema no puede ser así. El sistema debe responder a un sistema de incentivos positivos y negativos para conducir adecuadamente la conducta. ¿Qué trato de decir? El sistema de responsabilidad penal que se ha pensado para la persona jurídica busca justamente que la persona jurídica pueda gozar de beneficios como eximentes de responsabilidad, atenuantes de responsabilidad, siempre y cuando haga las cosas como deben hacerse. Cuando implemente programas de cumplimiento, cuando implemente un oficial de seguridad que esté a cargo del cumplimiento de las normas que tengan como propósito prevenir los delitos, y una vez que se den las cosas como tiene que hacerse. Una vez que eso sucede, o en el caso contrario, una vez que las personas jurídicas no hacen y no cumplen esas cualidades, esos tipos de normas preventivas, se activa, y solo así se justificaría una reacción penal punitiva que se expresa en forma de tipos penales, justamente para cerrar este sistema que tiene como propósito distribuir más adecuadamente los controles de riesgos penales. Este sistema básicamente lo que ha buscado es distribuir de una mejor forma la capacidad de cuidado que existe sobre el fenómeno criminológico y sobre todo deportivo. ¿Por qué?
hemos notado que son justamente los clubes, los estadios y las arenas deportivas quienes tienen la mayor capacidad de impedir o prevenir o neutralizar o tomar todos los recaudos necesarios para disminuir considerablemente los riesgos de que se cometan delitos en su interior. Poniéndolo desde el punto de vista dogmático, hemos traído a este proyecto la posición de garante penalmente conocida y la hemos, digamos, establecido como piedra angular del sistema para distribuir responsabilidades, y por eso se justifica el sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas que hemos contemplado. Asimismo, hemos contemplado un esquema de reacción. Sí, ya termino porque me están diciendo que se nos acabó el tiempo. Pero básicamente el sistema de reacción consiste en justamente una vez que las personas jurídicas que forman parte del deporte no han cumplido las provisiones establecidas por cada Federación Ecuatoriana del Deporte, y pese a haber obtenido las licencias que los acreditan como partícipes de deporte, si bien han cumplido condiciones previas para estar acreditados, aún así, si se cumplen o se llevan a cabo delitos dentro de un estadio, o existe la posesión de un arma, o cosas que hemos contemplado como prohibidas tipológicamente hablando, sean ellas las principales apuntadas por haber incumplido los controles necesarios para que ingresen armas, para prevenir expresamente los delitos, por no haber cumplido el máximo de ingreso de personas establecidos, etc. Y eso también se ha articulado con todo un catálogo de delitos ajustado a justamente describir este fenómeno. Y bueno, en eso hay mucho más por decir, hay muchísimo más por decir. Podría pasar días enteros hablando de lo que consideramos pues nuestro bebé. Y esperamos, sinceramente esperamos, que este proyecto, que en algún momento intentó de ser trastocado por intereses políticos, hoy que está en discusión de nuestro órgano legislativo, pueda ser llevado a cabo de la forma más sensata, más que nada sincera y noble con la población. Y eso pues, considerando que, mis queridos amigos, en el derecho, al igual que en el amor, no hay absolutos. Hasta aquí. Muchas gracias.